Luigi es uno de los protagonistas de videojuegos más golpeados que pueda haber. Digo esto porque es comúnmente asociado a que es el personaje icónico de los hermanos pequeños. Se le considera un clon de Mario en varias ocasiones y por su popularidad que tiene como coprotagonista, tal vez no ha recibido la suficiente atención. En muchos juegos de la saga aparece como un personaje más para utilizar y en otras limitado a hacer apariciones secundarias, lo cual es un tanto frustrante, ya que comparado con Mario, el cual es un superhéroe estereotípico que rara vez muestra otro sentimiento que no sea el valor, a Luigi se le ha cargado todo lo que su hermano mayor no demuestra, es decir, miedo, comedia, torpeza, pena, alegría y demás, lo que lo convierte en un personaje más apegado a un ser humano. Todo esto se vio pulido en su propia saga, Luigi's Mansion, el cual tuvo éxito en la GameCube y tuvo un lento retorno en la secuela Luigi's Mansion Dark Moon. Este título vio la luz en el 2013 para la consola Nintendo 3DS, el cual fue desarrollado por Next Level Games en conjunto con Nintendo EID y publicado por Nintendo, los cuales estos dos últimos pertenecen a la misma compañía, por lo que se podrá decir que es lo mismo, en donde este juego cambia un poco la mecánica que estábamos acostumbrados a la saga, es decir, dejar a un lado el factor de plataformas para entregarnos un juego de acción y aventura con exploración del entorno, lo cual lo podríamos considerar un spin-off, pero al mismo tiempo un juego base, ya que es el juego donde Luigi es el personaje principal. El juego da inicio como continuación del primer título, donde el profesor Sastre, o Fessor, se encuentra investigando eventos paranormales con la ayuda de los fantasmas que viven en el Valle Sombrío, el cual está estudiando un evento natural llamado Luna Obscura, que es un objeto en el cielo que cuenta con la facultad de pacificar a los fantasmas y volverlos mucho más amigables. Pero el Rey Boo, que ha escapado de su prisión, decide romper esta luna para así alterar a los fantasmas, lo que obliga al profesor a refugiarse y buscar ayuda en la única persona que puede con esto, Mario, pero como no lo localizó, fue en búsqueda de su hermano Luigi, que estaba en su casa tranquilo viendo la tele, y su programa es interrumpido por el profesor, el cual transpixelea a este, explicándole lo ocurrido. Y entre el temor de Luigi y los elogios que recibe, es convencido a investigar lo que ocurre, para así conseguir las piezas de la luna con el fin de purificarlas y restablecer el orden en el Valle Sombrío. El juego se centra en la odisea de Luigi por avanzar por diferentes escenarios para encontrar los fragmentos de la Luna Obscura, centrándose en la captura de fantasmas. Para ello contaremos con nuestra aspiradora, la siempre confiable Succionante 5000, para succionarlos y capturarlos, pero la cosa no es tan sencilla, ya que ellos pueden hacerse invisibles, arrojar objetos y al estar bajo la succión de la aspiradora pelearán para prevenir que los capturen, por lo que es necesario cansarlos, creando una resistencia en dirección opuesta, es decir, hay que alejarnos para que el contador de energía de ellos baje hasta el punto de que sean atrapados. Aparte de los fantasmas, debemos de recorrer el escenario que cuenta con puertas cerradas y diferentes acertijos que nos permitirán seguir avanzando u obtener algún objeto. No podremos brincar, pero podremos correr, apuntar nuestra aspiradora en la dirección que querramos e interactuaremos con diferentes objetos que nos ayudarán a encontrar cuartos secretos. Conforme avancemos, el juego irá desbloqueando diferentes objetos, como una linterna que nos permite alumbrar el camino y que podremos disparar un rayo de luz para abrir puertas que solo reaccionan por estímulos lumínicos, o atontar a los fantasmas para que los aspiremos, una función similar a una granada cegadora. También contamos con un foco especial que permite desvelar objetos invisibles que los fantasmas han hechizado. Mientras avanzamos por el nivel, recolectaremos dinero. Esto nos ayuda a que al juntar cierto monto, nuestra aspiradora o sus accesorios suban su potencial para hacernos la vida un poco más fácil. Además de que este juego cuenta con varios coleccionables. En esta ocasión son gemas que están ocultas en los diferentes niveles y podrán ser encontradas buscándolas bien. Luigi cuenta con 100 puntos de vida, los cuales disminuyen al recibir un golpe y que al bajarse a cero se desmayará del susto, quedará indispuesto y tendremos que reiniciar la misión desde el principio, perdiendo todo lo que hayamos recolectado. Para recuperarnos tendremos que recolectar corazones que se obtienen de la interacción de objetos, matando enemigos o atrapando fantasmas. No contamos con vida, en su lugar podremos encontrar un hueso dorado, que cuando lleguemos a cero, un polterpup, un fantasma de un perro que se pasa merodeando la situación, nos reanimará con su lengua.
Cada nivel está dividido en capítulos, donde al entrar en ellos debemos cumplir con algún objetivo para seguir nuestro recorrido. Esto permite que conforme vayamos avanzando, algunas secciones del nivel base se vayan abriendo, mientras que en otros que hayamos pasado sean indispuestas por algún evento que ocurrió en la historia, y que al finalizar llevaremos todo lo encontrado, tanto fantasmas como dinero y gemas, al profesor pueda continuar su investigación paranormal, además de que se nos califica nuestro desempeño, en cuánto tiempo nos tardamos, cuánto dinero recolectamos, cuántos fantasmas y cuánto daño habremos recibido, donde se nos asignará una medalla con diferentes estrellas, además de que al conseguir unos coleccionables sirve para desbloquear niveles más complicados. El 3DS tiene la facultad de contar con dos pantallas. En la superior veremos la acción y controlaremos a Luigi, mientras que en la inferior está colocado los datos estadísticos como tu vida, el dinero recolectado, algún objeto especial y sobre todo el mapa del lugar para no perdernos. A este se le puede hacer zoom a gusto, además de que es presentado de una forma brillante por el juego, al incluirlo como la forma de comunicación entre Luigi y el profesor, como 10 distribuidora de sustos, donde estaremos recibiendo mensajes cuando ocurra algún evento nuevo, que para contestar simplemente debemos de pulsar la pantalla táctil. Los enemigos son muy variados, cada fantasma cuenta con su forma y estilo propio de defensa, hay desde molestos hasta brutos, cada uno con diferentes resistencias, los cuales son muy vistosos y diferentes entre sí, la mayoría de las veces. También hay unos ratones, murciélagos, cuervos y arañas, que sirven como plaga, que te harán daño, pero al absorberlos o recibir una dosis de nuestra lámpara, desaparecerán automáticamente. ¿Qué juego de Mario, sobre todo de fantasmas, no incluiría a los Boo? Estos fantasmas, que luego nos hacen la vida imposible en los castillos o casas embrujadas, en este también están presentes, y se la pasan haciendo travesuras. En cada capítulo habrá uno que debemos encontrar y atrapar. Estos junto con las joyas son los coleccionables del juego, y siendo honesto, llega a ser muy complicados de encontrar, ya que normalmente están invisibles o escondidos en un objeto en algún lugar que por lo general no involucra tu recorrido normal para acabar la misión. Se dice que cada Boo tiene su personalidad, pero todos son iguales entre sí, y al final de cada nivel tendremos que enfrentarnos a un jefe. Estos son fantasmas que se han apoderado de algún objeto grande y que tendremos que sacar de él para poderlos capturar. En este aspecto los jefes son buenos, pero el fantasma que los posee son muy similares, y que al derrotarlos conseguirás una pieza de la luna oscura. En el juego también podremos acceder a la Torre Tenebrosa, en la que podremos jugar de 1 a 4 jugadores, ya sea en línea o de forma local. Este último se puede jugar en modo descarga, es decir, no es necesario que otras personas tengan el juego, solo basta que una lo tenga y los demás cuenten con un 3DS, en el cual contaremos con diferentes modos. El modo caza, donde tendremos que cazar a los fantasmas con las mismas mecánicas para ir subiendo pisos. El modo tiempo, donde registraremos muebles en búsqueda de espectros en un tiempo límite por piso. Modo chucho, donde buscaremos a los ectochuchos por sus pisadas para atraparlos. En todos estos podremos definir los parámetros que deseamos para mayor disfrute. Existe un arcade de este juego llamado Luigi's Mansion Arcade, donde dos jugadores cazarán fantasmas con unos controles muy parecidos a la aspiradora de Luigi, en donde avanzaremos como si estuviéramos en un carril, muy similar a otros juegos de disparos. Este personalmente no lo he jugado, pero quise incluirlo como curiosidad. El juego llega a ser muy divertido y sobre todo su historia está mucho mejor desarrollada que la mayoría de los juegos de la saga principal, pero al mismo tiempo llega a ser predecible. Eso no le quita sus buenos momentos de humor y es un juego que se podría decir que daría miedo para un público infantil. El buscar y pelear contra los fantasmas es divertido, sobre todo cuando te atacan en hordas, y la exploración en general de los escenarios está muy bien pensada. Yo lo recomendaría porque es un juego muy divertido, con su buena carga de humor. El poder jugar en línea con diferentes virtudes que ofrece la consola es algo que se agradece enormemente. El 3D del juego, que es uno de los atractivos de la consola, se ve bastante bien y funciona excelente, sobre todo por la profundidad, y el mejor motivo por Luigi, ya que es un personaje mudo, pero al mismo tiempo muy expresivo, y el ver cómo logra darle un contexto a la conversación que tiene el juego es un detalle muy bueno. No lo recomendaría por la poca variedad que hay en cuanto a la variedad de artilugios que tiene la aspiradora, que si bien va aumentando su potencia, los dos tipos de luces limitan mucho el juego, lo que se hace un tanto monótona la búsqueda. Otro factor son los jefes, ya que si bien los fantasmas posesionan objetos variados, sus modelos son prácticamente idénticos, por lo que siento que es un desperdicio, ya que pudieron variarlos, y la historia que llega a ser predecible, que está mejor planteada si la comparamos con otros juegos de la franquicia, pero personalmente
personalmente siento que podrá llegar a ser mucho mejor, y sobre todo la implementación del movimiento de la consola a partir del giroscopio para realizar ciertas acciones, cual llega a fallar sobre todo cuando uno tiene que equilibrar a Luigi mientras se desplaza en una cuerda, o el apuntar la aspiradora en la dirección deseada. Esto es muy molesto, sobre todo cuando uno está en un vehículo en movimiento, ya que esto hará que cualquier movimiento involuntario ocasione un desastre, por lo que pienso que hubiera estado genial el poder elegir si usar este o utilizar el joystick para ello, pero en general es un juego que es ampliamente recomendable y presenta muchas virtudes, mientras que las cosas por las que no lo recomendaría son más una acción de rascar en búsqueda de algo malo, ya que el juego es muy divertido. Una franquicia que va teniendo una lenta afluencia de juegos, la cual se basa en uno de los personajes más queridos de Nintendo, que al fin tiene un mayor protagonismo, y da gusto ver que le den su propio estilo para que sus juegos se sientan únicos. Eso es Luigi's Mansion Dark Moon. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!